¿Qué ideas locas sobre el mundo tenías cuando eras niño? Yo creía que había una raza de robots que vivía en una base secreta subterránea detrás del manzano en mi patio trasero. Estos robots eran nocturnos, saliendo de su base solo por un ascensor secreto en la plena noche. Luego comenzaban a hacer ruido y a moverse de un lado a otro en la frenética búsqueda de sus misteriosos propósitos robóticos. Cuando era niño, presionaba mi oído contra las ventanas cubiertas con cortinas y escuchaba el clamor mecánico mientras pasaban al lado de mi habitación. Pero nunca miré a través de las cortinas porque simplemente sabía, que en el mismo momento en que espiaba hacia afuera habría un robot guiñándome un ojo desde la oscuridad. Pensaba que mis juguetes cobraban vida por la noche y jugaban con otros juguetes que no tenía. Así que siempre intentaba despertarme en medio de la noche porque si atrapabas un juguete que no tenías, podías quedarte con él. También estaba Bloody Mary. Habíamos escuchado que ella tenía miedo al agua. Así que si la invocabas diciendo su nombre mientras girabas frente a un espejo con las luces apagadas a la medianoche podías atraparla. Todos escondimos pistolas de agua detrás de nuestras espaldas y una persona se ocultó en la ducha. Cuando ella llegara, íbamos a abrir el cabinet de medicinas que tenía un espejo en la parte frontal y rociar agua desde la ducha en la parte trasera del espejo. Luego les dispararíamos la parte delantera del espejo con nuestras pistolas de agua y la atraparíamos. Entonces tendría que concedernos deseos. Aprendimos que no todos los planes geniales funcionan. ¿Sabes que a veces cuando pasas de un entorno muy iluminado a uno oscuro, puedes ver esos pequeñísimos puntos que parecen componerlo todo? Pequeños puntos de colores que hacen que la oscuridad parezca hecha de cada color brillante en el mundo. A veces, esos puntos se convierten en espectaculares fuegos artificiales. Durante mucho tiempo, estuve bastante seguro de que esos eran átomos. Solo empiezo a dudarlo ahora porque me han dicho tantas veces que es imposible ver átomos. Aún no sé qué son. Siempre pasé mucho tiempo de noche con los ojos cerrados, simplemente observando el espectáculo de fuegos artificiales. Solía intentar hacer que los fuegos artificiales fueran de color azul porque los azules eran los más bonitos, pero no podía controlarlos muy bien. Tampoco me di cuenta de que había algún mundo fuera de los lugares que había visitado o donde vivía. Cuando la gente hablaba sobre vacaciones a lugares en los que nunca había estado, pensaba que eran lugares completamente diferentes como la luna, que no tenía árboles, casas u otras personas ya viviendo en ellos. Además, estaba bastante seguro de que las personas solo fingían tener vidas propias. Pensé que tan pronto como no podía ver a las personas y si estaban al teléfono conmigo, entonces era algo automatizado, entraban en un modo de espera y simplemente dejaban de tener la conversación en la que estaban, y de respirar y esas cosas, hasta que yo reapareciera. Cualquier cosa que hubiera cambiado en un lugar o la apariencia de alguien desde la última vez que estuve allí. Estaba convencido de que simplemente sucedía automáticamente. Esto me llevó a pensar que podía engañar a las personas para que entraran en modo de espera, pretendiendo que iba a mi habitación por la noche mientras secretamente me quedaba afuera de la puerta de la sala, esperando. Solo pensaba que estas personas debían tener sensores supersónicos que les permitían apagarse solo cuando realmente me había ido. Era un niño extraño. En mi casa, cuando la calefacción está encendida, la madera cruje. Esto, obviamente, significaba que había 3 esqueletos de hombre en túnicas negras en algún lugar malvado de mi sótano y me matarían si no hacía ciertas cosas 5 segundos para subir las escaleras, cosas así. Aún me cronometró para cosas aleatorias por eso. Y siempre perdían y su jefe se molestaba con ellos. A veces me seguían a casa de mi abuela, pero nunca llegaban, porque su auto subterráneo es increíblemente lento y tardaría un día entero en llegar, en lugar de las 1h30 normales. Vi el show de Truman a una edad temprana. Luego pensé que mi vida estaba siendo grabada, con cámaras detrás de los espejos como en la película. Creía que había un gran monstruo debajo de mi cama que trataría de arrastrarme allí si dejaba algún miembro colgando del borde de la cama. Por suerte, también tenía 4 monstruos más pequeños, cada uno sentado en un poste de la cama diferente, que me vigilaban durante la noche para protegerme de dicho monstruo. Eventualmente superé a esos defensores de tipo gárgola, pero me tomó años poder dejar un miembro colgando del borde de la cama sin sentir terror. Solía creer que mi vida era una ilusión y que en realidad me mantenían en una habitación acolchada, imaginando todo lo que me rodeaba. Me daba miedo ir al baño porque pensaba que solo estaba orinando en la esquina de una habitación, mientras algunos científicos me observaban.
También creía que los adultos tenían todas sus conversaciones de adultos sobre el techo de un auto y que, una vez que fuera lo suficientemente alto para ver por encima del techo de nuestro auto, sería un adulto. Resulta que a mis padres simplemente les gustaba pelear sobre el techo antes de que subiéramos al auto. Muy extraño cuando tenía aproximadamente 5 años. Solía creer que mi sombra dejaría de imitar lo que yo hacía. Así que movía la mano y corría muy rápido para dejar a la sombra atrás o para hacer que fallara en la sincronización de mis movimientos. También creía que al correr muy rápido podía viajar en el tiempo, llegando a un lugar antes que mis amigos y prediciendo su llegada. Pensaba que tenía una imagen reflejada de mí mismo viviendo en algún otro lugar del planeta y que algún día vendría a conocerme. Y si llegáramos a pelear, temía que pudiera igualar mi fuerza, movimientos y pensamientos, así que no había necesidad de que me entrenara. Después de ver la historia interminable, pensé que todo lo que hacía y decía estaba grabado en mi propia novela de vida. Supongo que es algo parecido a la delusión de Truman Show, excepto que no había cámaras. Cuando me aburría, a veces decía algo realmente random para confundir a quien leyera la novela. Por ejemplo, como el día estaba cálido y soleado, salió a jugar con su Skip It, monos moco, gritó. Luego decidió salir a andar en bicicleta con su hermana. Cuando solía irme a dormir, podía escuchar mi corazón latiendo mientras mi oído presionaba la almohada. Estaba convencido de que había un hombrecito en la almohada caminando por ella para llegar hasta mi oído. Momento en el cual subía a mi cabeza y me hacía un caos, tenía que dormir mirando hacia arriba. También solía pensar que, cada vez que estaba en un coche, la luna nos seguía a donde quiera que fuéramos. De verdad parecía eso. Cuando era niño, estaba sentado en la encimera mientras mi madre cortaba carne molida cruda, ya sabes, esa que se ve algo como hilos o algo así. Le pregunté qué era y si podía tener un poco, y ella respondió, no, es carne cruda. Ahora, carne cruda en sueco es diferente de carne de rata. La primera significa carne cruda, mientras que la segunda se refiere a carne de rata. Y yo respondí, muy tranquilo. Oh, sí, se pueden ver sus colas. Solía pensar que los maestros vivían en la escuela y que esa era toda su vida. En primer grado, vi a mi maestra en la tienda con sus propios hijos y no lo podía creer. ¿Tenía una vida fuera de enseñarme? Mi mamá dijo que estuve confundido por días. Además, mi padre trabaja en la industria petrolera y a veces tenía que ir a sentarse en pozos. Yo pensaba que tenía que ir a sentarse en ballenas. Y viviendo tan lejos del océano, nunca entendí cómo. Me di cuenta de eso a una edad avergonzantemente avanzada. Cuando era más joven, mi hermano menor y yo compartíamos una habitación y teníamos literas. Yo estaba en la parte de arriba y nuestra cama estaba justo al lado de la ventana. Siempre temía irme a la cama porque pensaba que los extraterrestres iban a bajar y dispararme con un rayo tractor, llevándome a su nave. 2. Solía pensar que la luna y el sol eran lo mismo, solo cambiaban durante la noche y el día. 3. A veces y todavía lo hago de vez en cuando, generalmente cuando estoy un poco ebrio pensaba que estaba en un programa de televisión y que todos a mi alrededor hacían cosas basadas en mis acciones, similar a la película El Show de Truman. 4. Solía pensar que el dinero era fácil. Quería un Lincoln Navigator de niño y no podía entender por qué mis padres no podían pagarlo. Solo cuesta $50,000, ¿cuál es el gran problema? 5. Aún hasta el día de hoy me pregunto si los animales tienen algún tipo de comunicación verbal. Sé que actúan y reaccionan en función de las acciones, pero ¿tienen algún tipo de forma mental o verbal de hablar entre ellos como lo hacemos las personas? Cuando era muy pequeño, como de 3 o 4 años, mi mamá me llevaba a la iglesia y desde el principio me dio miedo. El pastor decía: todos somos los hijos de Dios. Lo que me asustaba, no quería ser hijo de Dios, quería ser hijo de mis padres. Y por un tiempo, temía que si Dios pensaba que yo era su hijo, algún día vendría y me llevaría lejos de mis padres. Pensé que las olas en la playa eran creadas por enormes palas para hacer olas fijadas a la tierra más al norte de lo que podía ver. No entendía la razón de esto. Creía que el mundo entero era en blanco y negro antes de los años 60 debido a los viejos programas de televisión. De alguna manera, alguien añadió color a todo el mundo justo antes de que naciera y yo simplemente me lo perdí. Quería ver esa transición. Mi familia, en realidad, no era pariente mía. Era todo un complot o montaje en mi contra por alguna razón inexplicable que debí averiguar. Además, el show de Truman me tuvo paranoico durante al menos 3 años después de verlo y reforzó mi argumento previo. La película era alguien por dentro intentando darme una pista.
Yo diría que cuando me dijeron que era posible cavar hasta China, realmente lo creí. Cavé un hoyo de 3 metros de profundidad en el patio trasero antes de que mis padres se enteraran y me dijeran que no era posible y que estaba castigado. Además, siempre pensé que en China había alguien exactamente como yo, pero solo chino, pensando lo mismo que yo, haciendo lo mismo que yo, etc. Sí, esa ilusión se hizo añicos rápidamente. Diablos, esos padres. Pensaba que cuando encendía la televisión, eso era cuando todo estaba sucediendo. Todo era en vivo y solo ocurría cuando mi televisor estaba encendido. Cuando apagaba mi televisor, los actores se sentaban en sillas y leían revistas hasta que me preparara para encenderlo de nuevo. Y pensaba que los actores podían verme, pero actuaban como si no pudieran. Tendré que decir que la televisión se volvió menos entretenida cuando descubrí la verdad. Tengo una buena, ¿sabes? Como cuando bounces una pelota de baloncesto afuera en el lugar correcto. ¿Puede hacer un eco a lo lejos? Durante mucho tiempo, pensé que había un niño viviendo en la calle que simplemente se estaba burlando de mí y tratando de fastidiarme rebotando justo después de que yo rebotara, cada vez. Incluso traté de rebotar muy rápido o de repente para sorprenderlo. Siempre lograba seguir el ritmo. Nunca pude descubrir dónde vivía ese bastardo, pero estaba más que dispuesto a golpearlo. Yo pensaba que las heces de una persona se almacenaban en una de las nalgas y la orina se almacenaba en la otra. Yo creía que las personas que hablaban idiomas distintos al inglés simplemente tenían algún tipo de habilidad mental que traducía sus idiomas al inglés una vez que lo escuchaban. Yo pensaba que las lesbianas tenían relaciones íntimas mediante el esisor. Pero esto fue mucho antes de que ese episodio de South Park hiciera famosa esta idea. Yo pensaba que en ciertos países que están en el otro lado del mundo en relación con los Estados Unidos, la gravedad hacía que las personas allí tocaran el suelo con la cabeza en lugar de los pies, y sus pies estaban en el aire. No sé cómo se suponía que debían moverse, sin embargo. Cuando estaba en la secundaria, mi profesor de física nos contó una historia sobre sus 2 hijos. Uno de ellos fue adoptado y era de piel más oscura que su familia adoptiva. Y el otro niño era un par de años mayor y era hijo biológico de él y su esposa, cuando ambos tenían menos de 5 años. El hermano mayor aparentemente pensaba que su hermano menor era tan moreno porque tomaba mucho chocolate. Jaja. Solía pensar que todos los padres podían leer la mente de sus hijos, pero nunca podían revelarlo porque arruinaría todo. También solía pensar que cuando las personas estaban en paños menores en las películas, en realidad solo estaban usando un traje de cuerpo desnudo, porque mostrarse a todos sería impensable. Otra cosa que pensaba era que todos nuestros órganos flotaban en un líquido rojo dentro de nuestro cuerpo, y que en realidad había mucho espacio vacío en nuestro interior que estaba solo lleno de ese líquido. Recuerdo claramente haberle explicado a mi madre el concepto de cables fantasma un día en el coche. Debía tener alrededor de 4 años y no entendía cómo funcionaban todos nuestros edificios y vehículos. Así que concluí que debía haber telarañas de cables invisibles que conectaban todo con todo lo demás. También recuerdo haber ido de campamento un verano y encontrar un tramo corto de cable metálico roto en ambos extremos, y preguntarle a mi padre qué era. Tan pronto como me lo dijo, lo dejé caer, asustado de que pudiera electrocutarme. Le pregunté, ¿todavía hay electricidad ahí dentro? 1. Hasta que tuve aproximadamente 6 años pensé que la única forma de morir, como un humano, era en un accidente automovilístico. 2. Odiaba volar, así que pasaba mucho tiempo pensando en maneras de evitarlo. Estaba seguro de que si pudiera construir un tobogán lo suficientemente alto, podría simplemente apuntarlo hacia mi destino, subir las escaleras y deslizarme hasta donde quería ir. Tal vez aún tenga mis bocetos. 3. Yo, como la mayoría de los niños, asumía que mis maestros no tenían absolutamente ninguna vida social o familiar más allá de las paredes del aula. Aún recuerdo mi inesperada y extrañada reacción al encontrar un boleto de cine de El silencio de los inocentes en el bolsillo del abrigo de la señorita H cuando lo usé para una obra escolar. Mi otra idea era que podría estar realmente sola en mi capacidad de pensar y razonar. Tal vez todos a mi alrededor son solo marionetas siguiendo algún patrón preestablecido y en realidad no están pensando. Este pensamiento era un poco aterrador, ya que significaba que estaba sola en el mundo. Pero esa idea aún me intriga hoy. Sé exactamente cómo te sientes. Es como si estuviera en algún tipo de juego de computadora enfermo. Y las otras personas son solo bots, aquí para entretenerme o molestarlo. ¿Cómo podría saber si son reales? Pero a veces este punto de vista ayuda a lidiar con los idiotas. Recuerda, él es solo un bot para hacer tu misión más complicada.
Pensaba que los limpiaparabrisas se encendían automáticamente. Por cierto, ¿por qué no lo hacen? También estaba convencido de que cuando tenía déjà vu, podía predecir lo que sucedería a continuación. Recuerdo claramente haberlo hecho alrededor de los 10 años. Siempre intento ahora predecir lo que alguien dirá después cada vez que tengo la experiencia de déjà vu, pero no ha funcionado. Supongo que seguiré intentándolo. Además, creía que los dientes de león eran flores hermosas y esparcía sus semillas en mi jardín pidiendo un deseo cada vez siempre que podía. Teniendo en cuenta el amor de mi papá por su césped, esta afinidad no fue erloída. Sin embargo, todavía creo que son bonitos. Pensé que había una bruja en el inodoro y que aparecería y se reiría maliciosamente cada vez que lo tiraba. No estoy seguro de qué pensaba que pasaba con el contenido del inodoro una vez que la bruja aparecía. De todos modos, no creo haber dejado de correr del baño después de tirar la cadena hasta que tuve alrededor de 13 años. Pasó de ser un miedo genuino a ser simplemente un hábito.